Cuando Joaquín El Chapo Guzmán pisó el recinto de ADX Florence, esperaba encontrarse con una prisión como aquellas de las que ya había escapado en México. Pero pronto se dio cuenta de que aquel no era un lugar cualquiera. Aquí, los muros no son solo de hormigón y acero, sino que están construidos para quebrantar a los hombres. Cada ladrillo, cada pasillo, cada puerta cerrada con llave susurraba el mismo mensaje: no hay salida. Apodada la Alcatraz de las Rocosas, e incluso una tumba viviente, esta fortaleza está reservada solo para aquellos considerados demasiado peligrosos para estar en cualquier otro lugar. Pero, ¿cómo reacciona un narcotraficante, antes intocable, cuando se ve atrapado en una prisión diseñada para impedir cualquier fuga, incluso las que solo existen en su imaginación? ¿Se atrevería el Chapo a planear otra fuga aquí, donde hasta la más mínima rendija está sellada? ¿Qué tipo de vecinos comparten las mismas paredes? ¿Terroristas, espías, asesinos? ¿Y qué realidad cotidiana podría ser tan aplastante que algunos reclusos suplicaran morir antes que soportarla? Para averiguarlo, tenemos que adentrarnos en Florence y ver por qué este lugar no se parece a ninguna otra prisión del mundo. La prisión construida para monstruos. Escondida en lo profundo de las escarpadas montañas de Colorado, lejos de las autopistas y las ciudades, se encuentra una fortaleza que parece más una base militar que una prisión. ADX Florence, la instalación administrativa de máxima seguridad. Sobre el papel, es simplemente la prisión federal de mayor seguridad de los Estados Unidos. En realidad, es una jaula humana, diseñada no solo para encerrar cuerpos, sino para desmantelar mentes. El diseño en sí mismo es escalofriante. Las paredes exteriores se elevan como escarpados acantilados de hormigón, un laberinto de vallas de acero reforzado, sensores de movimiento, placas de presión e interminables bobinas de alambre de púas que brillan bajo el sol. Las torres de vigilancia dominan cada centímetro del perímetro, equipadas con rifles y miras telescópicas que pueden rastrear un objetivo en movimiento en cuestión de segundos. Desde arriba, el diseño se asemeja a una gigantesca X tallada en el desierto, cada línea de la cual ha sido diseñada con un único propósito: hacer que la fuga no solo sea imposible, sino impensable. Los reclusos nunca se acercan a la valla exterior. Se les mantiene en el interior de varias capas de seguridad, pasando por pasillos donde las puertas no se abren hasta que la última queda cerrada, pasando por puertas que pueden sellarse en un instante. Incluso el personal se mueve por este edificio como si estuviera vivo. Las puertas se abren una a una con un zumbido, y las cámaras siguen cada paso. No solo se vigila, se controla. ¿Y a quién envían aquí? Solo a los peores de los peores. Terroristas como Ramzi Youssef, el hombre que planeó el primer atentado contra el World Trade Center. Ted Kaczynski, el Unabomber, pasó aquí sus últimos años. Richard Reed, el infame zapatero bomba. Jefes de la mafia, líderes de cárteles, asesinos en serie e incluso espías que vendieron secretos a gobiernos extranjeros. Personas demasiado peligrosas, demasiado astutas o demasiado violentas para cualquier otra prisión de Estados Unidos. Antiguos directores y guardias han admitido algo inquietante sobre Florence: la violencia que se encuentra en otras prisiones. Guerras entre bandas, disturbios, apuñalamientos, casi no existe aquí. No porque los hombres se hayan reformado, sino porque el sistema les ha despojado incluso de la posibilidad de rebelarse. La propia arquitectura es el arma más poderosa de la prisión. Las celdas están hechas de hormigón y acero. Son pequeñas cajas con una cama, un lavabo, un inodoro y un escritorio. Todo ello moldeado en la pared. Las puertas son de metal macizo, con ranuras apenas lo suficientemente grandes como para deslizar una bandeja de comida. ¿Las ventanas? Solo una rendija de 10 centímetros, orientada hacia el cielo. Sin horizonte, sin montañas, sin mundo más allá. Solo un trozo de nubes que pasan flotando. Aquí incluso la naturaleza está racionada. Los reclusos pasan entre 22 y 23 horas al día en estas cajas. La única hora de tiempo al aire libre no significa aire fresco y amplios patios. En cambio, es otro recinto de hormigón, una jaula vacía con paredes altas y un trozo de cielo encima. Muchos lo comparan con estar al fondo de un pozo profundo. El sol te toca, pero la libertad nunca lo hace. Por eso se le ha llamado una versión limpia del infierno. No hay sangre en las paredes, ni gritos en los pasillos, solo silencio, rutina y la lenta erosión de la identidad de un hombre. Aquí, la violencia no es necesaria para quebrarte. El tiempo, el aislamiento y la arquitectura hacen el trabajo por sí mismos. Así que cuando Joaquín El Chapo Guzmán llegó a ADX Florence, tras décadas sobornando a guardias, cavando túneles y humillando a gobiernos enteros con sus fugas, se enfrentó a una verdad que nunca antes había conocido. No hay grietas en este sistema. No hay túneles que cavar. No hay guardias débiles a los que sobornar. Ni siquiera un horizonte con el que soñar. Pero, ¿cómo llegó aquí en primer lugar? ¿Qué fracaso en México empujó finalmente a Estados Unidos
a exigir la custodia del narcotraficante más escurridizo de la historia? ¿Y qué cadena de traiciones, errores y fugas desesperadas lo llevó directamente a la prisión más segura del mundo? ¿Cómo acabó el Chapo aquí? Durante años, Joaquín, el Chapo Guzmán, fue más que un simple narcotraficante. Era una leyenda. En México, su nombre tenía dos caras. Para algunos, era un despiadado capo, la mano invisible detrás de secuestros, asesinatos y miles de millones de dólares en narcóticos que inundaban Estados Unidos. Para otros, especialmente en las aldeas rurales donde repartía dinero, construía carreteras y financiaba escuelas, era casi un héroe popular, un Robin Hood que se enfrentaba al gobierno. Pero las leyendas tienden a convertirse en mitos cuando parecen intocables. Y durante décadas, el Chapo parecía precisamente eso, un fantasma que siempre se escapaba por las rendijas, un hombre cuyo poder no terminaba en los muros de la prisión. Su primera fuga en 2001 consolidó su reputación. En ese momento, Guzmán estaba encerrado en Puente Grande, una de las prisiones de máxima seguridad de México. Los guardias patrullaban los pasillos, las puertas de acero se cerraban con un zumbido en cada esquina, y el gobierno prometió al mundo que el Chapo estaba finalmente controlado. Sin embargo, en realidad, la prisión era su palacio. Pagaba a los guardias, comía y bebía en su celda, y vivía mejor que muchos de los hombres que lo custodiaban. Entonces, una noche de febrero, logró lo impensable. Se metió en un carro de lavandería y salió rodando por la puerta principal. Con unos cuantos sobornos y un poco de paciencia, el hombre más peligroso de México se escapó como una sombra. Durante los siguientes 13 años, Guzmán reconstruyó su imperio. El cártel de Sinaloa se convirtió en la organización de narcotráfico más poderosa del mundo, traficando cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana a través de las fronteras con precisión militar. Y mientras los cárteles rivales se sumían en sangrientas guerras, el Chapo siempre encontraba la manera de ir 2 pasos por delante. Luego llegó 2014. En la ciudad costera de Mazatlán, marines mexicanos, guiados por la inteligencia estadounidense, irrumpieron en un condominio donde se escondía Guzmán. Tras una breve persecución, lo capturaron. El mundo lo celebró. Los políticos declararon la victoria. Los titulares gritaban que el reinado del narcotraficante había llegado a su fin. Pero el Chapo no había terminado. Todavía no. En 2015 volvió a desaparecer. Esta vez, la fuga fue una obra maestra de ingeniería. Desde debajo de la ducha de su celda, se extendía un túnel de más de 1,5 kilómetros bajo tierra, reforzado con madera, equipado con luces eléctricas y ventilado con un complejo sistema de aireación. Al final del túnel, esperaba una motocicleta montada sobre raíles, utilizada para transportar tierra y suministros durante la excavación, y para llevar a Guzmán a la libertad en cuestión de minutos. La operación debió de llevar meses de planificación, millones de dólares y la cooperación de docenas de personas. Pero para el Chapo, solo fue otro recordatorio para el mundo. Ninguna prisión podía retenerlo. La fuga humilló al gobierno de México. Si la primera fuga fue impactante, la segunda fue devastadora. La gente ya no creía que el Estado pudiera contenerlo. Para Estados Unidos, donde las drogas del Chapo alimentaban una crisis de opiáceos, la situación se había vuelto intolerable. La presión aumentó, y México sabía que no podía permitirse otra vergüenza. En enero de 2016, el destino finalmente lo alcanzó. Después de meses huyendo, Guzmán fue acorralado en un refugio en Los Mochis, Sinaloa. Se produjo un tiroteo. Los marines irrumpieron en el edificio. Las balas atravesaron paredes y ventanas. Pero esta vez, el fantasma no desapareció. El Chapo fue capturado, vivo. El mundo vio cómo los soldados arrastraban por el barro al que una vez fue un capo intocable, con la camisa rasgada y su leyenda desangrándose. México no tenía otra opción. Esta vez, Guzmán no permanecería bajo su custodia. Un año después, en enero de 2017, soldados fuertemente armados lo escoltaron hasta un avión que lo esperaba. Destino: la ciudad de Nueva York. Por primera vez, el hombre que una vez se burló de las fronteras era trasladado en avión a través de una, encadenado e impotente. Su juicio en Estados Unidos fue tan dramático como su vida. Los testigos se sucedieron, antiguos aliados, exguardias de seguridad, incluso familiares, y pintaron el retrato de un hombre que construyó un imperio de miedo, riqueza y sangre. Las pruebas eran abrumadoras. Escuchas telefónicas, mensajes de texto, envíos, registros bancarios. Después de 3 meses, el jurado solo necesitó unas horas para emitir el veredicto. Culpable de todos los cargos. En 2019, Joaquín Guzmán fue condenado a cadena perpetua más 30 años.
Pero aún quedaba una última pregunta. ¿A dónde se envía a un hombre que ha convertido la prisión en un escenario para su leyenda? La respuesta era obvia. Estados Unidos no iba a correr riesgos. No con el rey de las fugas. No con el hombre que hizo que los gobiernos parecieran débiles. Sería enviado al único lugar diseñado para tragarse leyendas enteras. ADX Florence. Pero una vez dentro, ¿qué tipo de vida le esperaba? ¿Cómo se las arregla un hombre que comandó ejércitos y gobernó reinos cuando todo su mundo se reduce a una celda de 2,1 por 3,6 metros? ¿Y cómo es la supervivencia diaria cuando el silencio se vuelve más fuerte que los barrotes de la prisión? La vida dentro de la celda. En ADX Florence no hay forma de escapar de la realidad. Cada detalle del edificio está diseñado para recordarte que eres impotente. Para Joaquín El Chapo Guzmán, un hombre que alguna vez cenó con presidentes, caminó libremente por su ciudad natal como un héroe y comandó un imperio que se extendía por varios continentes. La caída es brutal. Su mundo se ha reducido a un espacio más pequeño que un baño promedio. La celda mide solo 2,1 metros de ancho por 3,6 metros de largo. 3 paredes sólidas de hormigón gris y una cuarta de acero lo mantienen encerrado. La cama, el escritorio, el lavabo, el inodoro, no son objetos separados, sino parte de la propia habitación, moldeados en la estructura. No se puede mover nada, no se puede cambiar nada. El colchón fino, la manta áspera, la luz fluorescente del techo, son sus únicos compañeros. La ventana es quizás el truco más cruel. Es una estrecha rendija, de no más de 10 centímetros de ancho, inclinada hacia arriba, de modo que no revela más que un trozo de cielo. Ni el horizonte, ni las montañas que rodean Florencia. Solo un recordatorio de que el mundo exterior sigue existiendo, pero siempre fuera de su alcance. Los reclusos suelen describirla como una ventana que te muestra la libertad, mientras se burla del hecho de que nunca la alcanzarás. El día comienza temprano. A las 5 de la mañana, las luces se encienden automáticamente, haya dormido el Chapo o no. Aquí no hay amanecer, ni ritmo natural que le ayude a empezar el día. Los guardias llegan con su desayuno, normalmente avena, pan y una pieza de fruta. La bandeja se desliza por la ranura de la puerta, el metal golpea contra el metal, y luego vuelve el silencio. El silencio es constante, a diferencia del caos de las prisiones mexicanas, donde se hacían tratos en los pasillos y se podía sobornar a los guardias con un gesto. Florence no ofrece oportunidades. El propio diseño garantiza que los reclusos nunca se crucen. Los pasillos están construidos con curvas ciegas, de modo que los presos ni siquiera pueden verse entre sí cuando se desplazan. Las voces son escasas, los pasos resuenan brevemente y luego desaparecen. El sonido abrumador es la nada. Su horario es preciso, inmutable. 3 comidas al día, todas insípidas y desprovistas de cultura. Frijoles, arroz, pollo, verduras. Están diseñadas para nutrir, no para saborear. Para un hombre que en su día organizaba fastuosos banquetes en haciendas, es otra capa de castigo. La comida ya no le proporciona placer, solo sustento. El tiempo fuera de la celda se limita a 1 hora al día, e incluso eso con grilletes. Cuando el Chapo sale de su celda, tiene las muñecas esposadas, los tobillos encadenados y sus movimientos estrictamente controlados por los guardias. Hacer ejercicio no significa correr en patios abiertos o respirar aire fresco. En cambio, tiene lugar en lo que los reclusos llaman con tristeza el patio de los perros. Un recinto de hormigón yermo, rodeado de muros tan altos que el cielo es solo un rectángulo en lo alto, sin césped, sin árboles, sin horizonte. Algunos lo describen como estar dentro de un ataúd de hormigón gigante. Cuando regresa, no queda nada más que las paredes, unos pocos libros autorizados, periódicos censurados por el personal y un televisor con programación limitada y en diferido. La pantalla está atornillada a la pared. Los canales los eligen por él. Incluso el flujo de información está controlado. El contacto con la familia es prácticamente inexistente. Las cartas son leídas y censuradas. Las llamadas telefónicas son escasas y supervisadas. Las visitas, cuando se permiten, se realizan tras un grueso cristal, con guardias que escuchan cada palabra. Para un hombre que en su día se rodeó de docenas de guardaespaldas, asesores y aliados, ADX ofrece lo contrario. Soledad total. Los psicólogos llevan años advirtiendo que este tipo de entorno destruye la mente humana. Algunos presos caminan sin cesar hasta formar surcos en el suelo de hormigón. Otros hablan solos, gritan a las paredes o caen en una profunda depresión. Hay historias de hombres que suplican que los trasladen a cualquier otro lugar, menos a Florence. Así que para el Chapo, el hombre que una vez comandó ejércitos y excavó un túnel para escapar, la verdadera batalla ya no es contra soldados, cárteles rivales o guardias de prisión. Es contra el silencio, contra las paredes que nunca se mueven,
contra una vida que ha sido despojada de toda posibilidad de elección. Pero el verdadero castigo de Florence no es la comida, el hormigón o incluso la falta de libertad. Es la guerra que libra contra la mente humana. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que incluso las personalidades más fuertes empiecen a resquebrajarse? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que el silencio sea más fuerte que los gritos? Y está el Chapo, el hombre que una vez pareció inquebrantable, perdiendo ya la batalla dentro de su propia cabeza. Un futuro enterrado en hormigón. Para responder a esas preguntas, hay que mirar hacia adelante, hacia los años, las décadas, que aún se extienden ante Joaquín Guzmán. Su condena no es temporal. No se mide en meses, ni siquiera en años. Es para siempre. Cadena perpetua. Más 30 años. Un futuro esculpido no en posibilidades, sino en hormigón. Para Joaquín, el Chapo Guzmán, el futuro ya está escrito y está tallado en hormigón. En 2019, las palabras del juez sellaron su destino con escalofriante claridad. Cadena perpetua. Más 30 años. Sin libertad condicional. Sin negociación. Sin ninguna baza que jugar. Para un hombre que en su día comandó ejércitos de asesinos, sobornó a políticos y se escapó de la cárcel como si las paredes fueran de papel. Este futuro es brutalmente sencillo. Envejecerá y morirá en silencio. El Chapo tiene ahora más de 60 años. El tiempo, más que los guardias o los muros, se ha convertido en su carcelero más despiadado. Cada año que pasa en Florence le arrebata algo más que la libertad. Le quita la salud, la vitalidad y la identidad. Su presencia, antes temida, bajo, fornido, pero irradiando autoridad, se ha reducido a la de un recluso que arrastra los pies a través de días idénticos. Las investigaciones demuestran que los hombres, que permanecen en régimen de aislamiento prolongado, suelen sufrir un envejecimiento acelerado, pérdida de visión, debilitamiento muscular, problemas cardiovasculares y lenta desintegración de la agudeza mental. Su familia también lo sabe. La esposa de El Chapo, Emma Coronel, fue arrestada y condenada por ayudar a gestionar su cartel. Sus hijos, conocidos como los Chapitos, son fugitivos o se enfrentan a procesos judiciales en México y Estados Unidos. El imperio por el que luchó para preservar ya se está fracturando. Y mientras Guzmán permanece en una celda de 2,1 por 3,6 metros, los cárteles rivales amplían su alcance, las batallas se recrudecen en su tierra natal y el mundo sigue avanzando lentamente sin él. Los abogados han intentado suavizar su destino. Han argumentado que las condiciones dentro de la ADX son inhumanas, que su deteriorada salud merece un trato especial, que décadas de aislamiento equivalen a tortura psicológica. Pero los tribunales estadounidenses han mantenido una postura inquebrantable. El Chapo nunca saldrá de Florence, nunca volverá a México, nunca volverá a respirar aire libre. Y no se trata solo de un castigo, sino de un símbolo. Al encerrar a Guzmán en la prisión más dura de Estados Unidos, el gobierno estadounidense ha enviado un mensaje no solo a él, sino a todos los capos que siguen en libertad. Nadie es intocable. El mismo hombre que humilló a gobiernos, se burló de las fronteras y escapó de prisiones excavando túneles, está ahora encerrado en un sistema que no tiene fisuras que explotar. La historia ofrece ejemplos sombríos de cómo podría ser su futuro. El Unabomber, Ted Kaczynski, se marchitó en su celda de Florence antes de quitarse la vida tras décadas de aislamiento. Se dice que Ramzi Youssef, el cerebro del atentado contra el World Trade Center en 1993, quedó casi ciego tras años de mirar fijamente la rendija del cielo a través de su estrecha ventana. Otros jefes de la mafia y terroristas simplemente han muerto en sus celdas, y sus nombres han ido desapareciendo de los titulares hasta convertirse en meros números en los registros penitenciarios. El final de El Chapo probablemente será similar al de ellos. No habrá una fuga dramática. No habrá una batalla final sangrienta. Será un lento declive. Su cuerpo envejeciendo. Su mente luchando contra el silencio. Su nombre mencionado cada vez menos, hasta desaparecer por completo. Y ese es quizás el giro más cruel. Para un hombre que construyó su reputación sobre el poder, la notoriedad y el miedo, el futuro no promete fuego ni violencia, sino el olvido. No será recordado por cómo vivió, sino por cómo desapareció, mezclándose un día con la larga lista de hombres que murieron tras los muros de Florence. Así que la pregunta no es si el Chapo morirá en la ADX Florence. La pregunta es cómo. ¿Aguantará décadas de silencio, con la mente intacta pero el cuerpo en decadencia? ¿O será la propia prisión, con su rutina interminable y su soledad aplastante, la que acabe con su cordura mucho antes de que llegue la muerte? Así que el futuro de El Chapo no tiene que ver con la fuga, ni con el imperio,
ni siquiera con la supervivencia en el sentido físico. Tiene que ver con la resistencia. ¿Cuánto tiempo podrá aguantar antes de que el silencio comience a erosionar su fuerza de voluntad? ¿Antes de que sus propios pensamientos se conviertan en sus peores enemigos? Porque en IDX Florence, las paredes no están diseñadas solo para retenerte, sino para destruirte. Y ahí es donde comienza la batalla final y más aterradora: la mente. Porque el imperio de El Chapo se extendió una vez por todos los continentes, pero su futuro ahora solo se extiende por 2 metros por 4. El juego mental. Quebrar mentalmente a los prisioneros. ADX Florence nunca fue solo una prisión. Fue diseñada como un arma psicológica, un lugar donde las paredes no solo confinan el cuerpo, sino que desmantelan la mente pieza por pieza. Aquí, el silencio es más fuerte que los disparos. La ausencia de contacto físico, de voces, de libertad, se convierte en una forma de tortura. Y la historia ya ha demostrado lo que les sucede a los hombres que pasan demasiados años dentro de esta fortaleza. Incluso las personalidades más fuertes comienzan a quebrarse. Dentro de Florence, la realidad se reduce a rutinas. Despertarse a las 5, entrar la bandeja, sacar la bandeja, recuento, ponerse los grilletes, hacer ejercicio solo en un corral de hormigón, quitarse los grilletes, recuento, luces, silencio, dormir si es que se puede dormir, repetir. Los días no parecen días, parecen la misma hora, repitiéndose eternamente. Sin luz solar real, sin caras variadas, sin horizonte, el cerebro pierde su mapa. El tiempo se distorsiona. La memoria se difumina. El yo se hace más pequeño. Los psicólogos lo llaman privación sensorial y social. El cerebro, diseñado para la estimulación y la conexión, comienza a revelarse cuando se le niegan ambas cosas. Los reclusos dicen oír sonidos fantasmas, pasos que no existen, voces en el pasillo que nadie más oye. Otros se vuelven hipersensibles. El zumbido de una puerta les parece una sirena. El roce de una bandeja puede desencadenar una ira repentina. La mente busca patrones en el vacío, y a veces encuentra monstruos donde no los hay. Es algo intencionado. ADX está diseñado para evitar el contacto humano en todo momento. Esquinas ciegas para que los reclusos no se vean entre sí durante los traslados. Ventanas estrechas y en ángulo para que solo se vea un trozo de cielo. Puertas macizas que absorben el sonido. Incluso el patio es una habitación, una caja de hormigón con techo de malla y un cuadrado de luz. El propio edificio se convierte en el alcaide. Las paredes hablan, y lo que dicen cada minuto es: estás solo. Algunos hombres intentan combatir el vacío con rituales. 100 flexiones, luego otras 100 más. Leer las mismas páginas hasta que las palabras se graban en la memoria. Redactar mociones legales línea por línea, no porque haya esperanza de ganar, sino porque escribir es como respirar. Contar. Baldosas, pasos, respiraciones, latidos. Microcontrol para sustituir el macropoder que una vez ejercieron. La rutina se convierte en una cuerda en la oscuridad. Delgada, deshilachada, pero algo a lo que agarrarse. Otros se vuelven hacia adentro de formas más peligrosas. La ira rebota dentro de la celda, sin ningún sitio a donde ir. La paranoia echa raíces. El sueño se fractura en breves ráfagas. Los sueños se vuelven más vívidos que la vida despierta. La vida despierta se siente como un sueño del que no puedes despertar. Los guardias, entrenados para mantener la distancia, se convierten en las únicas voces que un hombre oye, y esas voces son cortantes, procedimentales, impersonales. Un nombre se convierte en un número. Un número se convierte en silencio. La institución conoce este precio. Está escrito en décadas de demandas y testimonios. El aislamiento prolongado se correlaciona con la depresión, los ataques de pánico, la pérdida del control de los impulsos e incluso las autolesiones. Las historias que se han filtrado a lo largo de los años no son dramáticas por la sangre, sino escalofriantes por el vacío. Hombres que una vez dirigieron imperios, ahora pasan 15 minutos decidiendo si sentarse o ponerse de pie, simplemente para romper la monotonía. Hombres que lloran en silencio después de una llamada telefónica de 5 minutos, porque el impacto de una voz humana les golpea como una ola y luego se desvanece. Para Joaquín, el Chapo Guzmán, la trampa es especialmente cruel. Su imperio funcionaba con ruido, radios, 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 órdenes enviadas, órdenes recibidas, puertas que se abrían con un gesto, dinero que susurraba entre las manos. Dentro de las prisiones mexicanas, incluso tras las rejas, creaba corrientes, pasillos de influencia, favores intercambiados, guardias persuadidos. Movimiento, agencia. ADX no ofrecen nada de eso.
Aquí no hay escenario para el carisma, ni terreno para la astucia. El sistema no lucha contra él, simplemente lo absorbe. ¿Cómo es un día dentro de su cabeza? Puede que intente tramar algo, un reflejo perfeccionado durante décadas, solo para encontrarse con un muro de hormigón en cada giro mental. ¿A quién sobornaría? ¿A quién daría órdenes? Un plan necesita gente, y Florence elimina a la gente de la ecuación. Así que la mente, privada de planes, se vuelve hacia el único campo de batalla que le queda: ella misma. Los recuerdos se repiten, primero como consuelo, luego como burla. Los rostros se difuminan, las voces se desvanecen. El pasado se vuelve más fuerte que el presente, hasta que el presente se siente como un estrecho pasillo que conecta el ayer con la nada. El camino de reducción gradual, que existe en teoría, una relajación lenta y condicional de las restricciones por buen comportamiento, ofrece pocas promesas a alguien cuya notoriedad es la razón por la que está aquí. Para hombres como el Chapo, el sistema es cauteloso por defecto. Cada privilegio es raro, frágil, revocable. E incluso cuando las rutinas se relajan un poco, los muros permanecen exactamente donde están. Se proporcionan atención médica y revisiones de salud mental. El papeleo dirá que se han cumplido los requisitos, pero no hay terapia que pueda sustituir a un mundo. No hay pastilla que pueda simular a la familia. No hay protocolo que pueda devolverle a un hombre su horizonte. La psique humana crece con la luz del sol y se encoge con la sombra. Florence es sombra por diseño, así que la pregunta no es si este lugar es duro, es si se puede sobrevivir en el sentido que más importa. No solo como un cuerpo que sigue respirando, sino como una mente que permanece intacta. El historial aquí es desolador. Algunos hombres se adaptan convirtiéndose en versiones más pequeñas de sí mismos, limando sus aristas, eligiendo el entumecimiento en lugar de la rabia. Otros se fracturan, de forma silenciosa e invisible, hasta que la persona que entró no es la que permanece. Unos pocos arden con intensidad, arrebatos, actos de autodestrucción, intentos desesperados por sentir algo. ¿Y el Chapo? El hombre que convirtió la tierra misma en su aliada. Túneles, pasillos, rutas de escape. Ahora se encuentra sobre la superficie, sin ningún lugar a donde ir. Los 10 centímetros de ventana le enseñan una lección más brutal que cualquier sentencia. Puedes ver el cielo, pero no puedes moverte hacia él. Puedes recordar el mundo, pero no puedes tocarlo. Puedes estar vivo, pero sin vivir. Si le queda alguna forma de resistencia, no se parecerá a la leyenda. No será un túnel, un soborno o un tiroteo. Será obstinada, invisible, interna. La elección de mantener un horario, mantener un pensamiento, mantener un yo. Sobrevivir al vacío día a día. Esa es la única rebelión que Florence reconoce, y es una para la que se construyó la prisión. Porque este lugar no necesita vencerte, solo necesita esperar a que olvides quién eras. Así que cuando la gente pregunta, ¿cómo reacciona el Chapo ante la prisión más segura del mundo? La respuesta más sincera puede ser la más silenciosa. Reacciona como todos los hombres, aquí acaban reaccionando, midiendo la vida en centímetros en lugar de kilómetros, en minutos en lugar de años, en un trozo de cielo en lugar de un horizonte. Aprendiendo que lo contrario de la libertad no son las cadenas, es el silencio. Y en Florence, el silencio siempre tiene tiempo. Joaquín, el Chapo. Guzmán vivió una vez como si el mundo fuera suyo. Construyó túneles que se burlaban de los gobiernos, compró el silencio con oro y se escapó de las prisiones, como si las paredes fueran de papel. Durante décadas, pareció intocable, un hombre para quien las jaulas eran temporales y la fuga era inevitable. Pero ADX Florence es diferente. Aquí no hay grietas que explotar, ni guardias a los que sobornar, ni aliados esperando más allá de los muros. Solo silencio, solo repetición, solo un futuro que se reduce día a día. Para el Chapo, el narcotraficante más temido de su época, el mayor artista del escape de la historia moderna, finalmente no hay salida. Su imperio se extendía una vez por todos los continentes, pero ahora su mundo mide 2 metros por 4. Un imperio de hormigón, sombras y silencio. Quizás por fin, el hombre que escapó de todo ha encontrado la única prisión diseñada para borrarlo. Y si crees que este fue el final del horror tras las rejas, piénsalo de nuevo. Porque lo que sucede cuando hombres y mujeres están encerrados juntos en la misma prisión desafía la imaginación, y la realidad de la prisión más brutal del mundo te helará hasta los huesos.